Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy la doctora Luz Vázquez, soy especialista de aplicaciones para SAYEX de Latinoamérica. El día de hoy nos encontramos aquí gracias a la invitación que nos realizó nuestros asociados de suministros de laboratorios porque están cumpliendo 30 años, así que muchas felicidades. Y el día de hoy les voy a platicar acerca de lo que es el análisis para pesticidas polares utilizando espectrometría de masas, tanto para muestras de agua como para muestras de frutas y algunas otras cuestiones. En un principio, lo primero que me gustaría platicarles es acerca de quién es AIEX, a qué nos dedicamos y lo que nosotros hacemos es ofrecer soluciones para hacer la detección y la cuantificación exacta de diversas moléculas. Esto nos va a permitir que nuestros clientes protejan y mejoren el bienestar y la seguridad de todos. Nosotros llevamos alrededor de 50 años liderando el campo de la espectrometría de masas acoplado a líquidos. Y esto inició con el primer lanzamiento de un triple cuadrupolo en 1981. Entonces, ya llevamos un rato en esta situación. De lo siguiente que les quiero platicar es del portafolio de productos que tenemos como marca. Así como les mencioné, nosotros nos dedicamos a los espectrómetros de masa, tanto de la parte nominal como de alta resolución. Estos se acoplan a un cromatógrafo de líquidos que vendría a ser un UHPLC, pero también tenemos la opción de que sea con micro y nanosistemas dependiendo de los requisitos o de las necesidades que tenga cada uno de nuestros clientes. Para que podamos unir la espectrometría de masas con la cromatografía, lo que vamos a tener son diferentes fuentes de ionización. Estas pueden ser a través de electrospray o APCI. Las dos pueden utilizarse sobre la misma. Y tenemos una que es la OptiFlow. Esta es principalmente para la parte de proteínas. Trabajamos con sistemas integrales, tanto espectrometría de masas con cromatografía como la parte de electroforesis capilar, la cual la podemos unir con un equipo de alta resolución para hacer proteómica, o también puede ser utilizada solamente para la parte de biotecnología, para determinación de peso molecular de una proteína, o para la parte de determinación de polímeros, ¿no? Entonces tenemos una amplia gama de productos, todos sustentados en diferentes softwares que les van a ayudar a cumplir con lo que necesitan. Tenemos una gran gama de metodologías y consumibles para apoyarlos en su desarrollo y todo esto va a estar acompañado de lo que llamamos SAYEX Now. El SAYEX Now es un soporte o es servicio en el cual ustedes van a poder encontrar a un clic de distancia todo nuestro soporte en línea. Y sin más, pues voy a empezar a platicarles lo que estamos aquí o por lo que estamos aquí el día de hoy, que es acerca del análisis directo de pesticidas polares, principalmente en agua. Y como una breve introducción, les voy a platicar de que, como la mayoría de ustedes tal vez sepan, los pesticidas polares son compuestos, pues evidentemente que tienen una alta polaridad y normalmente tienen un bajo peso molecular. Debido a esto, cuando nosotros queremos realizar un análisis en una fase reversa, pues no solemos tener como mucha afinidad para hacerlo en combinación con métodos de pesticidas multiresiduos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, uno, que no podemos utilizar la misma columna o utilizar la misma columna en muchas ocasiones es complejo. Que la extracción, cuando hacemos la extracción de este tipo de muestras, lo que va a ocurrir es que normalmente queremos trabajar con solventes orgánicos para deshacernos de todo aquello que no queremos ver en el instrumento. En este caso, cuando utilizamos solventes orgánicos, pues lo que va a pasar es que no vamos a tener una preconcentración o una extracción adecuada con este tipo de solventes. No es efectivo. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos pesticidas polares que suelen ser como los que más problemitas suelen dar? El glifosato, el glufosinato, AMPA, diquat, paraquat, multiquat. Entonces, hoy justo vamos a platicar de algunos de ellos y les voy a ir enseñando ejemplos al respecto. Entonces, si no puedo hacerlo con un método multiresiduos, pues, ¿qué sigue, no? ¿Qué puedo hacer para analizarlos? Entonces, lo primero que hay que tener muy claro es que vamos a tener dos grupos dentro de estos pesticidas polares. Vamos a tener los pesticidas catiónicos y vamos a tener los pesticidas aniónicos. Y cada uno de ellos va a tener, evidentemente, propiedades diferentes, pero va a hacer que sea muy difícil hacer la unión del análisis tanto de los aniónicos como de los catiónicos.
Entonces, pues la pregunta obligada es, ¿qué sí tengo que hacer para poder analizarlos? Bueno, lo primero que sí tengo que hacer es utilizar un estándar interno, porque vamos a ir viendo a través de los ejemplos que les voy a dar cómo es que estos estándares internos, generalmente con un isótopo marcado, nos van a ayudar a generar un arreglo, nos van a ayudar a seguir de mejor forma nuestros compuestos. ¿Qué es lo que se ha visto además? Bueno, ¿por qué no se pueden hacer tanto los aniónicos como los catiónicos en forma conjunta? Bueno, pues es que resulta que justamente el uso de algunos estándares internos, ¿no? Y la combinación, por ejemplo, con el fosfetil, lo que hace es degradar el ácido fosfónico en solución y en las muestras. Entonces, pues eso dificulta el que podamos hacerlo de forma conjunta. O en otro caso, si juntas el fosfetil con una transición de AMPA, lo que va a ocurrir es que tanto el perclorato como el fosfetil se pueden fragmentar en la fuente de ionización y los productos van a interferir con las transiciones del ácido clorato o del fosfónico. Entonces, eso hace que no sea adecuado hacerlos juntos. Entonces, hay que tener muy presentes que dependiendo de la estructura que queramos hacer, será con qué lo podemos analizar o cuáles son los cuidados que deberemos de tener para no generar un falso positivo, ¿no? O un falso negativo, porque lo estamos degradando previamente en la fuente. Y para todo esto, evidentemente, existe un método que la Unión Europea ha desarrollado, lleva muchos años trabajando con esto, y este protocolo justo sigue diferentes estrategias para poder hacer como todo este análisis multiresiduos. Y ha intentado dividir, si nosotros utilizamos diferentes tipos de columnas, cuáles van a ser los analitos que vamos a poder ver. Entonces, como pueden ver en esta tabla, lo que tenemos es, si nosotros utilizamos la HILIC, no, son algunos los que podemos observar con ciertas características, o si yo cambio a una hipercap, o si yo utilizo cromatografía de intercambio. Entonces, hay como ciertos pesticidas que van a ser mejores o peores dependiendo de la columna, o más afines a la columna, los que nos va a ser más fácil poder identificarlo eventualmente. Este es principalmente utilizado para frutas y vegetales, ¿no? Para la detección de pesticidas en frutas y vegetales, pero no es como exclusivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Y esto es lo que les platicaba yo del estándar interno marcado de la parte isotópica. Una de las ventajas es, ya sabemos cuáles son, ya sabemos cuáles son los que sí se recomiendan. Ustedes pueden acudir al protocolo de la Unión Europea en su versión 11 en este momento y en esta tabla lo que van a encontrar es cuál es el que se recomienda, de dónde lo pueden encontrar o dónde pueden ver algo. Y pues en este caso viene en euros, pero pueden acercarse con su distribuidor de confianza para que les ayude con la cotización. Cuando nosotros ya queremos realizar la parte de la cromatografía, pues ha habido diferentes aproximaciones para lograr hacer justamente esta separación de los métodos, ¿no? Entonces, así como la Unión Europea tiene pues un grupo de recomendaciones, la FDA también ha generado sus propios métodos. ¿Qué es lo que se intenta algunas veces? Incluso utilizar dos tipos de columnas diferentes en la misma inyección, utilizar HILIC y todo esto con el objetivo de pues evitar los grandes retos, ¿no? De mejorar la robustez y la sensibilidad de la metodología. Ahora, ¿cuál es otra cosa adicional? A pesar de que la Unión Europea nos dice, ok, utiliza una hipercap. Y entonces también ahí mismo te van a decir, ok, si vas a utilizar una hipercap, lo que vas a necesitar es, necesitas inyectar 20 veces, ¿no? Un extracto fortificado en el cual vas a analizar algo. ¿Cuál es el problema? Que así como mientras tú más inyecciones necesitas para condicionar tu columna, si son demasiadas inyecciones, lo que va a ocurrir es que te vas a acabar la columna, ¿no? Vas a disminuir su vida útil, porque también se ha visto que entre 30 y 100 inyecciones es como lo máximo que te va a dar este tipo de columnas antes de que tengas que hacer un reacondicionamiento o que tengas que cambiarla. Entonces, pues disminuye el tiempo de vida o la cantidad de inyecciones que se vuelven representativas. Entonces, bueno, si no puedo hacerlo con las columnas y necesito utilizar más de una columna, pues, ¿qué otra cosa puedo hacer? Lo primero que se intentó fue realizar una derivatización, es decir, utilizar un compuesto, el FMOC o fluoroenil metil
oxicarbonil, este se une con algunos de los pesticidas polares. Y esta es la clave, que solamente con algunos. No todos los pesticidas polares van a poder ser derivatizados. Aquellos que tienen alguna modificación, como el N-acetilglifosato, no va a ser recomendado para esta reacción química. Entonces, a pesar de que puedo mejorar la señal con este tipo de derivatizante, a pesar de que puedo hacer que se pueda analizar de modo positivo o de modo negativo, pues voy a tener la limitante de que no todos los pesticidas van a reaccionar y por lo tanto no voy a poder ver a todos. Y, por supuesto, siempre derivatizar va a ser, uno, que el proceso sea más largo, que tome más tiempo realizarlo, y dos, vamos a tener la desventaja de que el reactivo, si se coloca en exceso o no se retira correctamente, puede dañar algunas de las columnas cromatográficas que se recomiendan. Entonces, ¿qué es lo que sí tendría que hacer? ¿No? Bueno, pues en esta parte del protocolo de la Unión Europea, una de las cosas es sí, intentar seguirlo, pero tener un equipo lo suficientemente sensible que evite realizar estas derivatizaciones para hacer los análisis en todo tipo de alimentos. Entonces, inicialmente o cuando comenzamos a determinar que los pesticidas generaban un problema, pues la parte regulatoria dijo, ok, es un problema, hay que controlarlo y voy a establecer límites que deben de tener los alimentos. ¿Y cuál fue el punto? Dijeron, bueno, pues tener 500 microgramos por kilo es suficiente, ¿no? Entonces dijeron, si esto ocurre, es necesario tener cuidado, este alimento pues tiene un warning por ahí, entonces no se debe consumir. Pero a medida que se han ido desarrollando la parte tecnológica de las evaluaciones en la salud de las personas, incluso de los animales, se ha determinado que esos límites deben ser mucho menores, ¿no? Llegando a este momento en el que necesitamos tener una detección de 10 microgramos por kilogramo. Y si esto no solamente lo pasamos a la parte de alimentos, sino lo queremos extrapolar a la parte ambiental, pues entonces se vuelve un reto aún mayor. Porque la parte regulatoria en la sección ambiental, pues no solamente demanda llegar a 10 microgramos por kilogramo, sino en algunos casos recomiendan tener niveles inferiores a 0.1 nanogramos por litro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ya no es suficiente en muchas ocasiones, dependiendo del rubro en el que ustedes quieran trabajar, la sensibilidad que el equipo debe de tener para satisfacer la parte regulatoria se incrementa. Dependiendo del país en el que se encuentre o del país al que quieran exportar, van a tener diferentes regulaciones que cumplir y la sensibilidad en todos los casos va a tener que ser mayor. Y ahora, ¿por qué hemos llegado a todo esto? Bueno, evidentemente los medios de comunicación han hecho que pongamos más atención a esto debido a lo que se ha ido descubriendo, ¿no? Entonces, los avances científicos siempre hacen que sea necesario determinar nuevos límites de cuantificación para asegurarnos de que no haya un riesgo en la salud de las personas. Y es por esto que nosotros trabajamos con Nofalab. Este es un laboratorio en los Países Bajos y con ellos encontramos que el 6500 Q-Trap tiene una gran sensibilidad y tiene un manejo bastante flexible para encontrar estos pesticidas polares. Con ciertas modificaciones en la fase móvil, logramos remover la mayoría de los supresores que generaban problemas. Esto enfocado a la parte ambiental, en la parte de análisis de agua, no solamente de pesticidas, para mejorar tanto la intensidad de los picos como la forma de estos y tener un tiempo de corrida corto. La columna que se utiliza es una DIC. Vamos a utilizar nuestro cromatógrafo de líquidos masas. Este va a ser un UHPLC por las presiones a las que tenemos que trabajar. Y en esta se encuentra una sensibilidad mejor o menor a 10 partes por billón, específicamente para el glifosato, que suele ser el que en matrices complejas representa un mayor reto. Y tenemos una robustez en solución de que ustedes van a poder inyectar más de 1000 muestras en una sola columna sin la necesidad de realizar un reacondicionamiento como ocurre con las hipercam. ¿A qué analitos vamos a poder aplicarlos? Al glifosato, AMPA, glifosinato, todos los que aquí les presento, ¿no? Entonces, esto hace que sea muy susceptible, que les pueda ayudar bastante con sus determinaciones de multiresiduos.
Ya les comenté, es un UHPLC. Aquí se presentan las condiciones de las columnas. Una cosa bastante importante es que vamos a requerir el uso de las guardacolumnas, los cuales van a tener que ser cambiados cada 250 muestras para asegurar pues, que todo sea eficiente. Vamos a utilizar un gradiente de pH. El flujo con el que vamos a trabajar es de 0.6 mililitros por minuto. El volumen de inyección son 20 microlitros y, por supuesto, utilizaremos un sistema Sayex Q-Trap 6500 en modo electrospray con modo negativo. Este es un cromatograma de cómo se observan nuestros analitos de interés en una corrida de menos de 10 minutos. Pueden apreciar que el signal to noise es bastante bajo, ¿no? Y esto va a hacer que nuestros resultados pues sean muy buenos. Ahora, esto se utiliza tanto para la parte ambiental, ¿no? En aguas o en diferentes alimentos, como pueden ser semillas, como pueden ser leche, como pueden ser productos derivados de esto, o huevos, o vegetales disecados, semillas de girasol. Entonces tenemos una amplia variedad de métodos para realizar la extracción de todo esto. Y en todos ellos, como pueden ver en esta tabla que les presento, lo que vamos a tener es un buen límite de detección con una buena reproducibilidad para cada uno de los análitos que vienen en la parte superior de la tabla para diferentes productos, ¿no? Entonces, tenemos que pueden ser para vegetales, para frutas, para semillas, para hierbas, para especies, para ácidos grasos. Entonces, sin importar qué tan compleja pueda ser la muestra, ustedes pueden observar que cada uno de estos pesticidas van a presentar una buena respuesta. Entonces, ya cuando queremos pasar de lo que hacemos en alimentos a lo que se puede hacer en la parte ambiental, pues una de las cosas es que normalmente las concentraciones disminuyen, por lo cual tenemos que aumentar el volumen de inyección. Si ustedes hacen eso, lo que normalmente ocurre es que vamos a incrementar también el background y con esto pues vamos a cambiar la estabilidad del pico, vamos a cambiar el tiempo de retención. Por lo tanto, hay que hacer algunos ligeros ajustes en la metodología ya cuando se trata de la fase móvil. Hay muchos estudios que han observado que justo esta adición de ácidos orgánicos pueden pues, ayudarnos con lo que es la supresión. Y hay que tener mucho cuidado porque si no podremos llegar a tener alguna pérdida de la señal de nuestros pesticidas de interés. ¿Qué es lo que demanda o qué es lo que va a necesitar este tipo de análisis? Tener un límite de cuantificación alrededor de 20 partes por trillón. Ya les comenté la parte de la sensibilidad, de que vamos a tener que cambiar la parte del gradiente y en todos estos casos vamos a necesitar que nuestro método siga siendo, por supuesto, robusto, que cumpla con repetibilidad y reproducibilidad, tengamos un tiempo de retención estable y que todo esto sea pues en un corto periodo de tiempo para que podamos analizar muchas muestras. Entonces, con todo esto, pues al final yo puedo obtener un cromatograma estándar, como el que les presento en esta imagen, en la cual lo que tenemos es alampa, el glifosato, alfocetil, con una buena señal. Esta es presentando a 100 nanogramos por litro. Pueden ver que la respuesta es muy buena, que el signal to noise es muy pequeño. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero son 100 nanogramos por litro. Bueno, pues entonces en esta les presento 20 nanogramos por litro, solamente es agua. Pueden observar que los signals to noise cumplen con la normativa. También se cumple con la parte de linealidad. Estoy trabajando en un rango de 10 a 1000 nanogramos por litro, gracias a que el 6500 tiene un rango dinámico en cuanto a concentración y esto les va a permitir hacer una correcta determinación de un gran margen de órdenes de magnitud. También vamos a tener una buena R cuadrada superior a 0.99, una exactitud dependiendo, siempre pasa del compuesto, adecuada y que cumple con la mayoría de las normatividades. En el caso del glifosato, en esta tabla les voy a presentar, o aquí se pueden observar, diferentes cromatogramas a 20 nanogramos por litro, en donde para todos los casos se va a cumplir con un coeficiente de variación menor al 8%. Entonces estamos hablando del límite inferior, cumple con el coeficiente de variación para repetibilidad
Y aquí también se presentan los datos para AMPA y para glufosinato. Y pues siempre, ¿no? Se quiere observar, bueno, y cumple con el tiempo de retención, ¿cuál es la diferencia que me puede dar este instrumento? Entonces, aquí es la inyección de 30 veces la misma sustancia a 100 nanogramos por litro. Como pueden observar, para ambos pesticidas vamos a tener un coeficiente de variación en el área menor al 9%, y en cuanto al tiempo de retención, el coeficiente de variación va a ser menor al 0.08%. Entonces, van a tener una alta reproducibilidad en tiempos de retención y no va a haber una gran variación en el área de sus pesticidas, lo cual les ayudará a cumplir con la normatividad más exigente. Si lo que nosotros requerimos es hacer una cuantificación, pues siempre generalmente se utiliza confirmar, ¿no? Entonces, si yo tengo un blanco, como es la primera columna, después vamos a tener la muestra desconocida, y si yo a esto le adiciono un estándar, puedo determinar cuánto incrementa la señal para verificar cuánto estoy haciendo. Entonces, estas son imágenes sin el estándar interno, pero también lo podemos hacer con estándar interno. Entonces, yo les decía hace rato que vamos a tener dos ventajas del uso del estándar interno, ¿no? Una es asegurarnos del tiempo de retención. Dos es asegurarnos de la parte de cuantificación, sin importar que tengamos algún tipo de efecto de matriz. Entonces, por eso es que es muy recomendable que ustedes revisen estas tablas para que ustedes puedan tener cuál es el estándar interno más adecuado. Y si no, siempre nos pueden contactar y con mucho gusto los asesoramos. Entonces, para AMPA, en este caso, les presento 4 tipos de agua para que ustedes puedan observar, pues, cómo es la diferente variación en cada uno de las concentraciones y cómo se reproduce con un buen coeficiente de variación. Eso mismo ocurre con glifosato. Entonces, si ustedes tienen un poco de experiencia, glifosato suele ser uno de los pesticidas que más complejo es para realizar esta determinación, ¿no? Sin importar si hacemos determinaciones pues en alimentos o si lo hacemos directamente en agua. Una de las ventajas que tiene SAYEX es que ustedes van a poder trabajar con lo que nosotros denominamos el Q-Trap. El Q-Trap es utilizar el tercer cuadrupolo como trampa. ¿Qué ventajas nos da utilizar el tercer cuadrupolo como trampa? Bueno, como ustedes pueden observar en la imagen, lo que nosotros tenemos es Q1 normal, Q2 normal, porque solamente vamos a hacer la fragmentación, y Q3 vamos a tener los fragmentos. Esto normalmente ustedes lo único que hacen en cualquier triple cuadrupolo es un MRM. Sin embargo, en los 6500 Q-Trap y en toda nuestra gama de productos, lo que ustedes pueden realizar es estos fragmentos, concentrarlos en el tercer cuadrupolo. Y si tú los concentras en el tercer cuadrupolo, vas a tener la posibilidad de volver a incidir energía. Con esto, tú vas a generar un nuevo fragmento. Ustedes van a decir, bueno, ¿y para qué me serviría? Bueno, pues aquí está ejemplificado específicamente para el glifosato. Entonces, si ustedes tienen, normalmente el MRM que se busca es 168/63. Como pueden observar, el ruido de fondo la verdad es que es bajo. Sin embargo, la cuantificación o las cuentas por segundo en intensidad que ustedes observan aquí es de alrededor de 2500. Otra de las transiciones que ustedes pueden buscar es 168/150. Sin embargo, a pesar de que aquí se incrementa la respuesta, porque aquí es de 6000, entonces es más del doble, lo que pueden observar también es que el ruido que estamos observando, pues la verdad es que no nos ayuda a definir si tenemos o no el compuesto de interés. ¿Qué es lo que pasaría si ustedes hacen un MS-MES al cubo con nuestra trampa Q-Trap? Bueno, pues lo que ustedes van a obtener es, como pueden observar, un ruido bastante bajo porque estamos utilizando 3 transiciones. Primero, el 168 que fragmentamos a 150. Este se mantiene en la trampa, damos más energía y fragmentamos en 63. Con eso incrementamos la selectividad del método, lo cual va a hacer
que tengamos una alta sensibilidad, ¿no? Porque provenimos del 168-150 y lo vamos a combinar con la selectividad que da seleccionar el 63. Entonces, como ustedes pueden observar, esto puede ayudarles a mejorar sus respuestas sin la necesidad de utilizar derivatizantes o sin la necesidad de utilizar una alta concentración en el volumen de inyección. Y pues siempre es, bueno, ok, yo ya tengo mi método para pesticidas polares, pero también quiero seguir haciendo mis multiresiduos. ¿Puedo hacer los dos en la misma inyección? La respuesta es sí, sí, por supuesto, que vas a necesitar, pues vas a requerir 2 columnas y hacer el switch. Entonces, en este experimento, lo que les voy a presentar es que en la serie 1 teníamos los pesticidas polares, hicimos el switch a multiresiduos y de ahí a pesticidas polares y otra vez a multiresiduos y a pesticidas polares y multiresiduos para ver las respuestas en diferentes series, ¿no? ¿Con qué objetivo? Bueno, de poder demostrarles que si nosotros utilizamos una inyección de 30 nanogramos por litro de esta segunda serie de switch, nosotros podemos seguir obteniendo una buena concentración o una buena respuesta de nuestros analitos de interés. Y esto se ve mucho más claro aquí. Entonces, a pesar de hacer el switch entre el método de multiresiduos y pesticidas polares, los tiempos de retención permanecen estables. El área, como pueden observar, se modifica un poco y por eso la importancia de seguir teniendo nuestro estándar interno, ¿no? ¿Para qué? Para normalizar esta situación. Y con esto podemos observar que los coeficientes de variación en los límites inferiores van a cumplir con lo establecido en la normatividad. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, normalmente vamos a tener en la primera columna lo que solicita la Unión Europea para realizar nuestros análisis, ¿no? De todos los estándares para hacerlo en agua o en alimentos, dependiendo de la técnica. En esa tenemos cuántos SAYEX les puede ayudar y lo demás son diferentes competidores en los cuales ustedes pueden observar que no cumplen con todos ellos. Entonces, nuestros métodos son de los que tienen una mayor cobertura. Hemos trabajado durante muchos años en esto. Gracias a utilizar el 6500 junto con Nofalab, desarrollamos un método flexible y apropiado para hacer una inyección en un laboratorio de rutina, en el cual podemos hacer un switch entre columnas entre el análisis de pesticidas polares y la parte de multiresiduos, haciendo una inyección de más de 1000 muestras sin la necesidad de hacer un reacondicionamiento, cumpliendo con los parámetros de ion ratio con las guías regulatorias, y en la que ustedes siempre van a poder solicitarnos una demo para ayudarles con la parte de la validación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con Nofalab? Pues justamente demostrar esto, ¿no? Que utilizando una curva de calibración en las concentraciones que les mencioné previamente, con nuestros puntos control, con la parte de las muestras, ¿no? Para verificar que todo funciona. Desde el 2019 estamos trabajando con esta metodología. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El sistema es lo suficientemente robusto y sensible para cumplir con la linealidad establecida para los pesticidas de los que hemos venido platicando. Aquí pueden ver tanto las curvas de calibración como los espectros de cómo se observan ya los cromatogramas al punto más bajo de la curva. En esta parte tenemos la repetición de múltiples inyecciones, ¿no? Para que ustedes observen que el límite de cuantificación, dependiendo del pesticida, puede ser de 20 o de 30 nanogramos por litro, cumpliendo con un coeficiente de variación menor al 20%. En esta parte, lo que podemos observar, como ya les comentaba, es el glifosato generalmente pues da un poco más de inconvenientes, ¿no? Igual que el glufosinato. Estos van a cumplir todos los anteriores con un coeficiente de variación menor al 15%, y si nosotros hacemos el cálculo ya en la muestra real, vamos a poder ver que los coeficientes de variación son menores al 12%. Podemos platicar acerca de reproducibilidad, ¿no? En el cual, pues después de un largo periodo de tiempo, en este caso fueron 3 meses los que se evaluó, el pico del área del glifosato va a generar un coeficiente de variación alrededor de 11.85 a una concentración de 100 nanogramos por litro, con un MRM y de 14.1% con el segundo MRM utilizado.
Los tiempos de retención, en todos los casos, vamos a tener un coeficiente de variación menor al 0.7%, lo cual nos ayuda a saber de que sin importar la cantidad de inyecciones que estemos realizando durante este periodo de tiempo, el sistema es estable y es bastante reproducible, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos tener? Que este proceso de evaluación y de resultados va a cumplir con la autorización, va a ayudarles a tus análisis de rutina. Evidentemente, si ustedes realizan una evaluación en muestras de agua o si lo hacen en alimentos, hay que hacer pequeñas modificaciones al gradiente de pH. Vamos a tener, según el pesticida utilizado, límites de cuantificación de 20 nanogramos por litro o de 30 nanogramos por litro. La mayoría de las muestras positivas van a ser confirmadas con bastante certeza, según el uso de nuestro ion ratio o el ion ratio establecido para diferentes matrices con una tolerancia del 20%. La robustez de nuestra columna o la columna utilizada demuestra que puedes inyectar más de 2,000 muestras sin que requieras hacer pues ningún cambio o alguna desventaja dentro del método, solo con la puntualización que ya les decía, que es necesario que ustedes modifiquen el guardacolumna cada 250 inyecciones. Para emplear este método de cuantificación, ¿no? Puede ser para AMPA, glufosinato, glifosato, y todos van a ser validados a 20 nanogramos por litro. Y pues pueden hacer como el switch de ambos. Y lo otro que les quiero platicar es acerca de la parte de aminas cuaternarias, que normalmente se ha vuelto pues como bastante útil. Esto lo hacemos con una columna Hilliard de Kinetex, utilizando tanto agua como acetonitrilo con algunos modificadores. ¿Y qué tenemos? En este caso evaluamos MEPI-Quat, ChromoQuat, T-Quat y Paraquat. En electrospray por modo positivo, con un 6500 también. Y estos podemos verlos en menos de 5 minutos, ¿no? Aquí tenemos una mezcla a 20 nanogramos por litro de todos estos. Pueden observar que las respuestas son bastante buenas. La sensibilidad y la linealidad cumplen, ¿no? Estamos desde 1 nanogramo por litro hasta 1000 nanogramos por litro. Y van a poder observar, este es para el cloromequat, este es para el MEPI-Quat, para el DIQUAT, todos tienen el mismo intervalo, y el Paraquat, ¿no? Entonces cumplimos con linealidad, la sensibilidad del instrumento es más que adecuada. Y siempre podemos hacer trabajos con la adición del estándar. Entonces, si yo tengo una muestra desconocida, adiciono 20 nanogramos por litro para hacer la determinación. Si una muestra no tiene ningún tipo de compuesto, al adicionar los 20 nanogramos por litro, puedo hacer la determinación de qué concentración tengo para ver o confirmar. Este igual es para el cloromequat, este es para el MEPI-Quat, para el DIQUAT y el Paraquat. Entonces, utilizando un método de UHPLC para un gradiente de 5 minutos, son 8 minutos de inyección porque dejamos al final un tiempo de lavado y de reconstitución. Vamos a tener límites de cuantificación inferiores a 5 nanogramos para todas las aminas cuaternarias, cumpliendo con exactitud, linealidad, repetibilidad para una rutina de cuantificación. Entonces, pues solo me queda agradecer a Nofalab por permitirnos compartir estos resultados con ustedes para nuestros laboratorios de referencia en Francia y para todo el grupo de SAYEX que se encuentra trabajando en esto. Y por supuesto, aprovechar para pues felicitar una vez más a Sulapsa por su 30º aniversario y pues que sigan siendo muchos más. Muchas gracias por su atención y recuerden que cualquier duda siempre estamos a sus órdenes y con mucho gusto podremos ayudarles y atender en sus necesidades. Gracias.